Estimados amigos, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nuestra segunda CX Session de este año. Les saluda y les da la bienvenida Juan Diego Astudillo. Yo soy el gerente de consultoría de soluciones de High Telecom, una empresa enfocada 100% en la experiencia del cliente y en la ciberseguridad. Valoramos mucho su compañía en esta mañana. El día de hoy queremos hablarles de la tendencia de innovación número 1 a escala global, la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Y esta mañana nos acompaña Jorge Paul Tero Manosalvas, nuestro Golden Boy, nuestro experto en inteligencia artificial y bots, ¿sí? El día de hoy quiero presentarles a Jorge Tero. Él es nuestro consultor de soluciones y arquitecto de software. Él trabaja en mi equipo desde hace casi 4 años y está en High Telecom desde hace 10 años y algunos meses. ¿Sí? Tiene mucho tiempo en la industria, mucho tiempo en el negocio. Se ve como se ve porque tiene en su sala un cuadro que a medida que pasan los años y que él comete pecados, va envejeciendo por él. Él se mantiene intacto. Pronto nos dirá a lo largo de la charla cuál es el secreto de la eterna juventud. Valoramos muchísimo su compañía y aspiramos en esta ocasión a entregarles contenido de verdad relevante. Tuvimos una primera CX Session en la que desde la óptica de una persona que está en este negocio, de un Business Process Outsourcer, analizamos cuáles son las tendencias, ¿sí? Y realmente Rodrigo López de Gestiona nos habló precisamente de un tema que está en la mesa, en el tapete de todos los directivos, la inteligencia artificial. Y claro, siendo esta tendencia, esta herramienta tan valiosa, queremos aproximarles ahora contenido relevante, ahora información muy útil, porque queremos desmitificar la inteligencia artificial. Para eso, Jorge ha preparado una ponencia muy, muy entretenida, ¿sí? Jorge va a presentar esta información valiosa, de valor, que les va a ayudar mucho, porque queremos mostrar, queremos hacer evidente que los bots no son rocket science. Vamos a desmitificar. Queremos que el mercado latino, el mercado andino, que todas las empresas, grandes, pequeñas y medianas, entiendan que pueden aprovechar las bondades de la inteligencia artificial. Están al alcance de la mano y Jorge nos va a mostrar de verdad cómo es que esto funciona. Mi querido Jorge, bienvenido. Gracias por el tiempo que has dedicado a preparar esta ponencia, esta presentación y el demo. Quiero invitarles, estimados amigos, a que se queden hasta el final, porque hoy no nos vamos a quedar en el PowerPoint. Hoy vamos a mostrar al final un demo muy, muy interesante que muestra cómo un ente cognitivo, un bot, puede operar en un canal, el más complejo de todos, en el canal telefónico, para resolver problemas o para hacer muy eficientes y eficaces las operaciones de las empresas. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. Valoro mucho el tiempo de quienes nos acompañan. Y aprovecho también para pedirles que, si gustan, agenden desde este momento ya, reserven su espacio para tener un demo personalizado con uno de nuestros consultores, un demo personalizado para tu empresa. Sebastián va a poner en el chat el link para que ustedes puedan agendar, ¿sí? También les pido que si tienen alguna pregunta la planteen a través del chat. Jorge la va a ir absolviendo a lo largo de la conversación. Vamos a tener 2 o 3 momentos en donde van a ver una lámina en la que atenderemos preguntas. Pues sin más ni más, yo, el aburrido, me voy a poner en mute y le voy a pedir a Jorge que tome el control de la sesión y que avancemos con el contenido que nos tienes preparado, querido Jorge. Perfecto, muchas gracias, Juan Diego. Ya, ahí estamos listos. Sí. Primero que nada, quiero agradecer a todos por estar aquí con nosotros, por ofrecernos su tiempo en estar presentes en este taller, ¿no? En este webinar. Como Juan Diego ya mencionó, llevo 10 años de experiencia ya con esta maravillosa empresa, y los 4 años que trabajo ahorita en el área de Juan Diego, pues son precisamente los 4 años que llevo de experiencia trabajando con este tema de bots, con este tema de la inteligencia artificial orientada en lo que es la conversación. ¿Y por qué hemos trabajado con esto? Pues
todo el mundo debe haber escuchado últimamente inteligencia artificial, estos temas de ChatGPT que se están poniendo de moda, que están de boga muy en el momento ahorita en la mayoría de comunicaciones. Pues es una tecnología que está avanzando bastante rápido, que ha mejorado mucho durante los últimos años y que ahorita está cambiando la forma de atender a los clientes en este tema de la asistencia, en este tema de lo que es la atención al cliente, en este tema de brindar servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, yo les voy a comentar de qué va este webinar. El objetivo para mí es guiarles a través de los conceptos que van a necesitar para implementar un bot en su propio contact center, ¿sí? No voy a gastarme realmente el tiempo en indicarle lo maravillosos que son los bots, porque yo creo que ya es un tema bastante conocido ahorita en el medio, sino que nos vamos a enfocar precisamente en lo que necesitan para poder hacer una introspección interna, ¿no? Una revisión hacia adentro de los servicios que yo podría automatizar, cómo puede encajar el bot en mi negocio y qué pasos ya puedo ir avanzando para entender el cómo lo voy a implementar, el trabajo que voy a necesitar hacerlo, los resultados que voy a obtener, el equipo que voy a desarrollar y que nos vayamos preparando, ¿no? para implementar esta nueva tecnología en nuestras empresas, ¿sí? Entonces, vamos a por ello. Primero, topemos el tema de los conceptos, el tema del contenido, perdón. Como les mencionaba, este webinar, este taller va a estar orientado en dos secciones que van a ser los conceptos que son súper necesarios para que entendamos qué son los bots, cómo funcionan, qué tipos de bots existen, entender qué voy a necesitar yo para implementarlos, entender qué tipo de bot me conviene mejor a mí, qué tipo de bot es ideal para mí, es ideal para el servicio que voy a brindar, es ideal para el negocio y qué cualidades tienen, qué cualidades le puedo brindar yo como empresa a mis clientes dentro de este servicio, ¿no? De este autoservicio de bots. La segunda parte va a estar orientada a la creación del bot, ¿no? Identificar específicamente los objetivos que yo me voy a plantear. Hay que tenerlos muy claros para tener un diseño y un éxito en este bot. Vamos a topar el tema del diseño de la conversación. Vamos a tomar lo que es el entrenamiento de las expresiones. Es súper importante dependiendo del tipo de bot que vayamos a implementar. Y pues eventualmente vamos a llegar a la evolución que este debe tener, ¿no? Los bots siempre tienen una evolución continua. Si queremos que sea exitoso, debe mantenerse en continua evolución. Claro, obviamente dependiendo del servicio que estos brindan, ¿no? Aparte, durante estos dos contenidos, nosotros vamos a tener una pequeña pausa para poder responder todas las preguntas que ustedes puedan tener. Y como mencionó Juan Diego, les invito a quedarse al final. Va a haber un demo súper chévere de voz, un demo pequeño para que puedan ver cómo funciona. Y al final yo voy a hacer una pequeña edición en el bot para que vean lo fácil que es editarlo, lo fácil que es darle una nueva funcionalidad. En este caso va a ser un nuevo diálogo, un nuevo camino de comprensión de lo que pide el cliente, ¿no? Ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué son los bots? Pues los bots, como obviamente todo el mundo va a entender, es un software que es capaz de mantener una conversación con un humano de forma fluida o de forma transaccional, dependiendo del bot que nosotros queramos implementar. Ahora, ¿cómo se constituyen estos bots? Podemos ver en la diapositiva la parte de que es un software, pues generalmente está construido en 4 secciones, ¿no? Se apoya sobre 4 tecnologías. La primera es el canal a través del cual yo voy a atender al cliente, que puede ser un canal de voz, como un teléfono, puede ser una aplicación móvil que permita una llamada directa hacia el bot. Pueden ser canales de chat, como son los chats que uno dispone en la página web, en una aplicación móvil, o inclusive en WhatsApp, ¿no? WhatsApp tiene unas particularidades bien chéveres y como ustedes conocen, es el canal más utilizado ahorita en Latinoamérica.
También puede estar presente nuestro bot en otros canales que pueden ser correo, redes sociales, o inclusive en aplicaciones móviles, ¿no? Como guías hacia el cliente. El canal de voz tiene la particularidad de tener una tecnología intermedia, que es la que traduce la voz a texto para que la inteligencia artificial la pueda entender y eventualmente hace lo opuesto hacia la comunicación al cliente, ¿no? El bot traduce el texto a voz para poder comunicarse con el cliente a través del canal, ¿sí? Ahora, la segunda parte es la comprensión del lenguaje, ¿no? Lo que se conoce a nivel un poco más técnico como NLU. Este es el método de entendimiento del texto de lo que está diciendo el cliente, es la traducción de lo que el cliente habla hacia algo que nosotros entendemos y podemos atenderle como un asistente. Tenemos la parte que es la construcción del flujo conversacional, es la parte en donde nosotros creamos el camino de lo que el cliente va a poder hacer, ¿no? Voy a poder agendar una cita, voy a poder solicitar mis datos, voy a poder ser transferido a un servicio específico. Y como último y súper importante es el apoyo del backend. El backend es la parte más importante del bot, pues es el cerebro, es la parte que brinda los datos al cliente, que obtiene los datos, que le da el autoservicio realmente al cliente. Y este backend, pues, es algo que cada empresa tiene en su core, ¿no? Es la parte en donde se transacciona, donde se gestiona, donde se almacenan todos estos datos, ¿sí? Ahora, ¿por qué usaríamos un bot nosotros en nuestra empresa? Pues bueno, este tiene bastantes beneficios ahorita en el mercado. Como ustedes pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, pues los bots tienen una disponibilidad de 24/7, ¿sí? Están presentes en varios canales, en varias plataformas. Entonces el cliente puede escoger el camino por donde le es más amigable o más cálido ser atendido. Yo prefiero el WhatsApp, mis padres prefieren el teléfono, por ejemplo, ¿sí? La velocidad de los tiempos de implementación. Cuando tú brindas un servicio a un cliente, pues si tú lo haces por un contact center, necesitas un equipo de personas que atiendan, defines procesos, ellos necesitan sus ventanas de gestión. El bot únicamente necesita la conexión al backend, la conexión para poder transaccionar y nada más. Entonces, aparte del desarrollo de los flujos. Entonces, la velocidad de tiempos de implementación en lo que es poder brindarle una atención al cliente son mucho más rápidos, tienen oportunidades de mejoras continuas. El bot, dependiendo del servicio que brinda, tiene que ir mejorando constantemente, ¿no? Hay bots que son específicos para una función y lo más seguro es que se cubra en un tiempo corto su funcionalidad más clara, más efectiva hacia el cliente. Pero hay otros tipos de bots que son asistentes virtuales que eventualmente van a ir creciendo en el tiempo. Estos siempre van a poder mejorar continuamente, ¿no? Además, como último beneficio que les puedo comentar ahorita son los bajos costos de mantenimiento. Estas plataformas, una vez implementadas, requieren equipos pequeños de desarrollo, de análisis y de evolución de estos bots, ¿sí? ¿Qué usos pueden tener estos ahorita en el mercado? Como ejemplo, yo les puedo dar que hay atención de servicio del cliente, que es prácticamente ponerle en el frente de la compañía como una atención de servicio, ¿no? El cliente se comunica con la empresa, pide lo que quiere o le dice cuál es su problema o le pregunta alguna información que no conoce y el bot le entrega esta información. También hay bots que pueden ser, en cambio, de ventas o bots de cobranzas. Estos bots son un poco más proactivos. Estos se comunican hacia el cliente, ¿no? Si tú tienes una cobranza que está cerca de pagar, el bot va a llamarte y te va a informar de tu deuda, te va a indicar cuánto es el costo, te va a indicar en qué momento tienes que realizar el pago y al final inclusive te puede ayudar a gestionar un autofinanciamiento si es necesario, ¿no? Entonces, ¿en qué mercado se utilizan esto? Pues prácticamente en todos, ¿no? En todo lo que tenga una atención de servicio. Generalmente ahorita está en boga en las instituciones financieras, instituciones que brindan servicios de salud a los clientes como agendamiento de citas, como puede ser información de en qué establecimientos se pueden atender, información sobre sus planes. Son utilizados en empresas que realizan cobranzas, que realizan ventas
inclusive que realizan marketing, ¿no? El tema de marketing yo le pongo un asterisco ahí al final, porque tiene que ser un tema es un tema súper sensible en donde el cliente puede ser molestado si es muy intrusivo el bot. Entonces la idea es que sea lo más cálido posible, ¿no? Ahora, ¿cómo los bots están cambiando la forma de hacer negocio? Pues estos lo que están generando es lo que hacen los bots es ayudar a las organizaciones a reinventarse, ¿no? A eliminar barreras de comunicación con clientes, sobre todo en las poblaciones jóvenes son más aceptado de este tema de que me autosirvo yo mismo, de que no tengo que hablar con una persona, de que no tengo que esperar un tiempo determinado, ¿no? Siempre el bot genera respuestas rápidas, ayuda a los clientes, puede guiar inclusive en procesos. Se han construido bots en donde el cliente tiene que llevar el proceso en una página web, pero tiene el teléfono en el oído y el bot le está guiando lo que tiene que hacer en la página web. El bot puede estar también en un chat, puede ser a través de la aplicación móvil. Esto lo que genera es una mayor empatía hacia la empresa y como vamos a tocar el tema de la personalidad, van a ver que al final el cliente llega inclusive a empatizar más con la empresa, a unirse un poco más, a generar un lead más fuerte con la empresa, ¿sí? Ahora vamos al siguiente punto. ¿Cómo funcionan los bots? Esto es súper importante. Entender cómo funcionan los bots es entender cómo los vamos a poder desarrollar, ¿no? ¿Qué es lo principal? La NLU que yo les mencioné al inicio. La NLU, que en inglés significa Natural Language Understanding, pues es el modelo de procesamiento del lenguaje natural que le sirve al bot para poder interactuar con un usuario, ¿no? Es la parte de la inteligencia artificial en la cual el cliente le dice de forma escrita lo que quiere y el bot traduce eso a un entendimiento técnico, ¿no? A una acción que yo quiero realizar. Por ejemplo, yo puedo decirle a un bot, quiero consultar mi saldo, el bot va a entender que lo que yo quiero hacer es la consulta de un saldo. Por más obvio que pueda esto significar, pues se necesita una inteligencia que traduzca esto a algo técnico, ¿no? Ahora, un cliente puede decirle al bot, quiero saber cuánto dinero tengo. No es un concepto distinto al inicial que yo les mencioné, pero sí utiliza completamente otras palabras. Entonces, el modelo de procesamiento del lenguaje lo que hace es entender un contexto de todo lo que el cliente le está diciendo y entender que solicitar el cuánto dinero tengo significa que quiero consultar mi saldo, ¿no? Porque el saldo vendría a ser el dinero que yo tengo disponible en mis cuentas, en el caso de una institución financiera. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funcionan los bots en el tema de turnos de conversación? Hay varios tipos de bots, ¿no? Tenemos los transaccionales y los conversacionales, pero en todos siempre se manejan turnos de conversación. Hay que entenderle al bot como una conversación con otra persona. Hay que ir siempre desde la base de eso, ¿no? Cuando uno lo diseña, entiende que yo estoy hablando con otro individuo, con otra persona. Entonces vamos a manejar estos turnos de conversación. Tú me hablas, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, proceso y te respondo. Entonces es un turno. Tú me hablas y yo te respondo. Ahora yo te hablo, tú me respondes. Eso se maneja prácticamente en todas las transacciones que puede realizar el bot. Y es justo eso lo que hay que tener siempre en mente cuando nosotros vayamos a construir este bot, inclusive cuando nosotros vayamos a entender en qué parte lo podemos aplicar, ¿sí? Hay muchas veces que si es un bot transaccional, pues no necesita que sea una conversación muy abierta, es un proceso un poco más cerrado, pero si nosotros queremos brindarle una mejor experiencia al cliente, lo mejor es que sea una conversación abierta. Ahora, claro, este tipo de conversaciones son un poco más complejas de desarrollar, pero son las que nos generan mayor beneficio a la empresa, ¿sí? ¿Qué pasa durante una conversación? Lo que les mencionaba hace un momento. El cliente dice lo que necesita, el modelo de lenguaje lo que hace es procesar el diálogo y entender específicamente qué es lo que quiere el cliente, ¿sí? Entonces, identifica la intención del cliente, lo que el cliente quiere, lo que el cliente necesita. Y a partir de ahí, ejecuta una parte del flujo que es la que le va a llevar al cliente
a resolver su necesidad, ¿no? Mientras va resolviendo su necesidad, pues el bot va a poder entregar una respuesta hacia el cliente. Esos son los 5 pasos que realiza el bot durante cada conversación. Cada conversación se puede considerar una intención, ¿no? Digamos, como un ejemplo, yo quiero agendar una cita con un médico. Yo le voy a decir al bot, quiero agendar una cita de tal especialidad en tal fecha. El bot va a entender la intención que es el agendamiento de citas, va a pasarme al flujo de agendamiento de citas mediante el backend, va a poder ver disponibilidad de tiempos, va a poder confirmarme o va a poder indicarme nuevos periodos de tiempo y me va a poder dar al final una respuesta, ¿no? La respuesta será que la cita ha sido agendada y me va a dar los datos de confirmación de en qué lugar, con qué persona y a qué hora tengo que realizar esta cita. Ahora, ¿qué tareas comúnmente realiza el bot? Esto ya es un poco más llegando a los conceptos grandes de lo que realiza el bot. Pues esto se traduce en tres tareas, ¿no? La de realizar un autoservicio, ¿no? Que el cliente pueda atenderse por sí mismo mediante la ayuda de este bot. Para esto es necesario siempre un backend que pueda contar con la información del cliente, que pueda contar con herramientas que puedan gestionar las tareas que quiere el cliente gestionar, ¿no? También está como segunda tarea la entrega de información fija. Para esto nosotros no necesitamos un backend, únicamente lo que necesitamos es entender qué es lo que quiere hacer el cliente y qué información tengo que entregarle yo. Como esta información es fija, pues es mucho más fácil de desarrollarla, ¿no? Y la tercera y última tarea que comúnmente realiza un bot es la transferencia a un servicio dedicado. En este caso, un bot puede transferirte a otro servicio de atención que sea lo que tú estás pidiendo, puede transferirte a otro canal si es necesario, o puede transferirte a un agente que pueda darte una atención un poco más avanzada, un poco más personalizada inclusive, que pueda resolver siempre el problema del cliente. Vamos al siguiente punto. Como les mencionaba, ¿qué tipos de bots existen? Pues existen varios tipos de bots, pero por lo general se agrupan en 2 grandes grupos, ¿no? El bot transaccional y el bot conversacional. El bot conversacional es el bot en el que tú conversas de forma muy natural con el cliente. De hecho, la forma en la que tú diseñas el diálogo es una forma más fluida, es basado en lo que tú conversarías con un agente, ¿sí? Entonces, es una conversación mucho más natural, genera una empatía con el cliente. Por lo general, para generar esta empatía, el bot necesita tener desarrollada una personalidad, un tono de cómo se va a comunicar con el cliente. Pueden reconocer contextos. Un ejemplo de reconocimiento de contexto es que yo le pida al cliente, perdón, al bot, quiero conocer mi saldo. Entonces, el bot me va a dar el saldo que yo tengo disponible en mi cuenta. Y después le digo, y dime cuáles son los movimientos. Entonces, eso es un reconocimiento de contexto. El bot lo que hace es entender que yo quiero los movimientos y va a entender que es de la misma cuenta de la cual me dio el saldo anteriormente. Entonces, me va a dar los movimientos a continuación. Es como una conversación más fluida. Yo no tengo que volver a indicarle al bot sobre qué cuenta quiero obtener mi saldo, ¿sí? En el caso de un bot conversacional, pues requieren un poco más de entrenamiento, ya que necesitan diálogos más naturales para la conversación y su desarrollo es un poco más avanzado, ¿no? Hay que entender todas las opciones que va a tener el cliente para poder conversar con el bot. Un cliente cuando conversa no necesariamente se especifica en un solo camino, sino que puede tener dudas, puede derivarse a otra intención, puede querer regresar hacia atrás, puede querer repetir las cosas. Entonces, eso es importante que esté dentro del desarrollo, ¿sí? Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, el cliente quiere hacer un pago de un servicio a través de una institución financiera. Quiero pagar la luz, la electricidad. Entonces, yo le digo al bot, quiero pagar mi electricidad, quiero pagar de esta cuenta, y cuando el bot me pregunta de qué cuenta quieres realizar el pago, yo me pregunto, chuta, pero no sé en qué cuenta tengo el dinero para hacer el pago. Entonces le voy a decir al bot,
primero dime cuánto dinero tengo en mis cuentas. En un bot transaccional es un poco complicado realizar esa pregunta, ya que es muy estructurado, muy fijo en su camino, pero el bot conversacional, en cambio, puede decirte, mira, tienen estas cuentas y tienen estos saldos, y regresar nuevamente al flujo principal. Ahora sí, dime, ¿de qué cuenta quieres realizar el pago de tu servicio eléctrico, ¿no? Entonces, ese es un desarrollo un poco más avanzado, pero que le permite al cliente tener una experiencia mucho mejor en el canal. Ahora, el bot transaccional, como yo les estaba comentando, son tareas un poco más cerradas, un poco más fijas. Por lo general, si utilizas el canal de chat, suelen tener botones para que el cliente no se desvíe de la línea. Si es que es en voz, es un poco más de dar opciones al cliente del lado de voz para que no se desvíe igual el cliente de la tarea. Utilizan reglas más fijas, las interacciones son más estructuradas, el desarrollo es mucho más simple, eso es verdad, pero la experiencia no es completa, es una experiencia un poco más cercana a lo que fue nuestros IVRs de antaño, que es lo que nosotros ahorita llamamos al teléfono y marca la opción 1 y la opción 2. Eso es más un bot transaccional, pero con palabras, ¿no? Con temas conversacionales. Vamos al siguiente punto. ¿Qué cualidades pueden tener los bots? Pues un bot puede tener muchas cualidades, sobre todo si es un bot conversacional. Los bots transaccionales no siempre tienen todas estas cualidades, pero sí tienen bastantes, ¿no? En el caso de los conversacionales, la personalidad es lo más importante, ¿sí? La personalidad es la que asegura que el cliente va a empatizar con el bot, que el cliente va a regresar al bot, que no se va a frustrar con este cuando reciba una atención. El bot debe asumir un personaje, una personalidad para poder comunicarse con el cliente y genera un tono de conversación, ¿no? Este tono de conversación o esta personalidad puede ser mucho más fresca, puede ser de tú, como un hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? O puede ser un poco más formal, dependiendo de la marca que tenga la empresa y decirle, estimado cliente, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? ¿No? Para esto, en una personalidad siempre se define un nombre para el bot. No sé si han escuchado, hay bastantes bots que tienen nombre. Se define la imagen. Por lo general, la imagen transmite igual el tono que va a tener la conversación. Si el bot tiene una imagen así mucho más juvenil, mucho más fresca, el tono va a ser un poco más directo. Si el bot en la imagen tú lo vistes con un terno, pues eso ya el cliente lo mentaliza que va a ser una personalidad más formal, que me va a tratar de usted, que me va a tratar de señor Jorge, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de los atributos que se le ha asignado a la personalidad de un bot, ¿no? Que pueden ser que sea honesta, que sea resolutiva, didáctica y servicial. En este caso, el bot se está basando en personalidades famosas para poder llegar a esta personalidad que queremos plasmar, ¿no? En el caso de honesta, tenemos al Dalai Lama. En el caso de resolutiva, Marie Kondo, que deben haberla escuchado en alguno de los documentales de Netflix. O en el caso de servicial, Alfred Pennyworth, ¿no? Que es el mayordomo de Batman, que siempre está como, ¿qué necesita, señor Wayne? Siempre al asunto de lo quiero atender. Es lo mismo. Si tu voz va a tener una personalidad de ese estilo, lo más seguro es que te pregunte qué necesitas, qué quieres, cómo te ayudo. Siempre de una forma con el tono, ¿no? Si es fresca, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué otras cualidades puede tener un bot? Un bot puede atender por varios canales, que fue lo que vimos al principio. Canales de voz, canales de chat. Esto es súper importante porque depende del cliente al que vayamos a atender, ¿no? Si son clientes jóvenes, a lo mejor necesitamos añadir dentro de los canales redes sociales. Un bot puede ser proactivo. Un bot puede conectarse hacia ti antes de que tú le preguntes a él qué es lo que está pasando, ¿no? Si yo levanté un reclamo, antes de que yo entre al bot y le pregunte, oye, ¿cómo está mi reclamo? El bot puede llamarme cuando cambie el estado del reclamo y decirme, mira, Jorge, este reclamo, este reembolso que solicitaste ya está efectivo. Entonces me adelanto a la situación. O inclusive cuando yo, digamos, solicité un crédito y el crédito se está aprobando, cuando yo ingreso al bot,
para hacer alguna consulta, el bot desde el inicio me dice, Jorge, ¿sabías que tu crédito ya fue aprobado? Puedes entrar a las cuentas y hacer una consulta para ver que ya está el dinero disponible, ¿no? Para ti. Entonces, eso es ser proactivo de parte del bot. Estas son las cualidades que el bot puede tener, ¿no? Todo depende de lo que ustedes mismos quieran darle como cualidad a este bot. ¿Puede el bot ejecutar procesos automatizados? Un ejemplo que yo siempre doy es cuando el bot puede ayudarte a realizar transacciones que no son inmediatas, sino que tienen una periodicidad. Por ejemplo, en una institución financiera, yo quiero realizar el pago de electricidad y yo sé que el pago siempre está entre los $20. Entonces, le puedo construir al bot para que tenga esta funcionalidad y que el cliente le pueda decir, ayúdame a pagar la luz eléctrica todos los días. Avísame 5 días antes del pago. Entonces, el bot puede, mediante un proceso automatizado, llamarme 5 días antes del pago y decirme, Jorge, tu cuenta de factura eléctrica está disponible, este es el valor. ¿Deseas pagarlo? Por supuesto. Y se paga. Entonces, yo no me voy a olvidar de realizar el pago, voy a sentirme que la empresa me está cuidando, me está atendiendo para no olvidarme el pago. Yo me suelo olvidar siempre de pagar. Entonces, esto sería muy, muy bueno si estuviera en el banco que utilizo yo ahorita. Y pues eso genera una empatía, ¿no?, con el cliente, genera una calidez, genera que el cliente quiera volver al bot y lo utilice más continuamente. Si el bot es exitoso, vas a bajar el número de interacciones que caen hacia la gente, ¿sí? Esto va a permitirte que tus agentes se dediquen a lo que realmente es importante, no a tareas repetitivas, sino a tareas avanzadas que son calificar un lead, generar un crédito, etc. Ahora, un bot como cualidad también es capaz de guiarte a través de un proceso. Como yo les mencionaba, podría ser que yo necesite realizar un crédito y el bot me ayude a generar una simulación de este crédito, me guía a través de la página web de los pasos que yo tengo que hacer, la información que tengo que entregar, inclusive los documentos que yo tengo que levantar en esta plataforma web para poder obtener mi crédito, ¿no? Entonces es como que un agente me estuviera guiando, pero en este caso sería un bot conversacional. Y como último, pues, una cualidad que es súper importante, pero que también suele ser la más avanzada dentro del desarrollo del bot, es que tenga una personalización en la atención. Hay bots que, dependiendo del cliente que atiende, las características que este tiene como edad, como tipo de cliente, si es digital o no es digital, las opciones que más suele pedir. Entonces, según esto, él se personaliza y comienza a ser proactivo con él. Le da como opciones principales las que siempre pide el cliente, puede adelantarse y ya entregarle la información dentro de la misma bienvenida del bot, ¿no? Entonces, estas son las cualidades que nosotros podemos implementar en el bot y pues hay muchas otras cualidades, ¿no? Pero estas son generalmente las más importantes. Con esto hemos llegado a nuestra primera pausa de preguntas. Vamos a resolver entonces las preguntas que tengamos. Juan Diego, ¿tú me ayudas aquí con esto? ¿O quién me echa un momento? A ver, vamos a tratar de responder las preguntas más rápidas. Por si alguien me está hablando, no lo estoy escuchando. Tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué tanto un bot puede autoaprender? Por ejemplo, tenemos una de estas preguntas. Pues depende de cómo nosotros lo construyamos, ¿sí? Un bot puede aprender de dos formas. Una es la manual, que es la que siempre es la más efectiva porque hay una persona detrás, y otra es apoyándose en plataformas de Machine Learning. Este Machine Learning, pues, genera un poco más de complejidad en el desarrollo. No son tan seguras, pero sí ayudan a que sea un poco más rápido, ¿no? Cuando tú entrenas al bot, tú le vas a dar un grupo de frases que él debe entender y el modelo de lenguaje lo que hace es entender el contexto de lo que está pidiendo el cliente
y va a poder responder no solo sobre las frases que tú entrenaste, sino sobre cualquier otra frase que signifique lo mismo. Esa es precisamente la efectividad del NLU. Entonces, esta es una forma de autoaprender, pero siempre va a haber cosas que el bot no entienda porque se dicen distinto en diferentes áreas de tu país, tal vez, o porque hay personas que lo dicen de otra forma, o inclusive porque hay cosas que no están todavía dentro de la funcionalidad del bot. En ese caso, siempre es necesario contar con un equipo que esté constantemente escuchando los entendimientos no efectivos que tuvo el bot, trabajándolos en grupo, diciendo esto es algo que vamos a reentrenar en el bot para que lo pueda atender, mientras más pronto mejor. Lo ideal es que sean periodos de 7 días, sobre todo para lo que son bots conversacionales de atención, ¿no? Bots que tienen muchos tipos de funcionalidades. O inclusive pueden haber falsos positivos. Falsos positivos es cuando el bot pensó que entendió la intención, pero realmente significaba otra cosa. Entonces ahí, pues igual el equipo lo procesa y lo reentrena según lo que corresponda. Si hay algo que el bot no podía hacer en ese momento porque no está desarrollado, el equipo lo va a poder entender, ponerlo en el roadmap si es una funcionalidad que queremos ofrecerle al cliente, desarrollarla y liberarla para que la próxima vez que el cliente lo vuelva a pedir, pues sí sea entendida, ¿no? Gracias, George. Tenemos... Perdona, tuve una dificultad técnica, pero ya tengo el audio activado. Juan Delgado nos hace una pregunta. Nos dice, hola, ¿puedo anclar un bot a mi app móvil? Por supuesto, puedes anclarlo de varias formas. La más utilizada ahorita es como una forma de chat, ¿no? Tú pones un icono de un bot en tu app móvil, lo que va a hacer es desplegarte una burbuja de chat y quien te va a atender de primera mano es el bot, ¿no? Es como una especie de anfitrión. Tú le das clic a la burbuja y ni siquiera es necesario que te pregunte quién eres, porque dentro de la app móvil lo más seguro es que tú estés logueado, así que te dice, ¿qué necesitas, Jorge? ¿O qué necesitas, Juan Diego? Otra opción que puede haber es la de un botón de comunicación de voz. Cuando tú le das clic, automáticamente se te abre un canal de voz como si fuera un walkie-talkie o un Alexa y tú le puedes decir al bot lo que quieres y él te puede responder. Esta es una implementación un poco más avanzada, un poco más compleja dentro del desarrollo de la aplicación móvil, pero que eventualmente se están ahorita implementando en algunas aplicaciones. Gracias, George. Edison Lema nos pregunta si se puede conectar el bot con su e-commerce. Por supuesto que sí. El bot siempre va, como les comentaba, siempre necesita un backend. Y si es que tu bot va a hacer una venta, lo fundamental es que se conecte al e-commerce. Para esto, claro, el e-commerce debe tener la capacidad de comunicarse mediante APIs, ¿no? Mediante lo que son los servicios web en las últimas tecnologías que son REST y JSON, ¿no? Entonces, antes de seguir el bot... avanzando, querido amigo, te interrumpo, disculpa. Quiero pedirle a la gente que recuerde que al final de la ponencia vamos a tener un demo para que vean que no es rocket science, que es verdad, no es rocket science, que es verdad, que Jorge va a poner a funcionar un bot con estos conceptos. Y les invito también a que agenden ahora en el enlace que Sebastián puso en el chat para que tengan la oportunidad de tener un demo personalizado para su empresa. Discúlpame, Jorge. No, por supuesto. Continúa entonces. Gracias, maestro. La pregunta de Silena, tuviste la gentileza de responderle en primer lugar. Ahora, Diego nos pregunta si se puede empezar con un bot transaccional y luego migrarlo a conversacional con el tiempo, o cada implementación debe arrancar de cero. Todo depende del objetivo que tú te definas. Hay que tener un objetivo siempre claro de lo que tú quieres ofrecer al cliente. Tú puedes empezar directamente desde un bot conversacional. Obviamente va a ser un poco más complicado, pero se puede hacer. Y de hecho, un bot conversacional, como te digo, genera más empatía en el cliente. Pero sí, muchas empresas han empezado de forma transaccional primero para que el cliente se vaya haciendo un poco más al canal de WhatsApp o al canal de voz. En el caso del de voz, ya es como que el cliente está más hecho a este tema por los robots que ahorita nos atienden de opciones, 1, 2, 3, 4.
Pero sí, una vez que tú hayas definido el bot transaccional, lo puedes ir migrando poco a poco a conversacional. Lo fundamental es cuando hagas la transición, definir una personalidad, porque cuando sea conversacional es mucho más importante que éste tenga una personalidad para poder atender al cliente. Gracias, Jorge. Tenemos mucha participación. Les agradezco a todos por su interés. Tu presentación ha generado muchas inquietudes y eso me alegra. M. Rueda nos dice si el bot puede reconocer grupos etarios o edades digitales para brindar un tipo de trato específico a cada uno. Sí, con un asterisco. No, o sea, no lo va a reconocer mediante lo que el cliente escribe, pero sí cuando puede identificar al cliente. El bot puede identificar al cliente de varias formas. Si me está escribiendo desde una red social, teniendo el perfil, yo puedo saber qué cliente es. Si es desde un teléfono o un WhatsApp, yo puedo identificar al cliente mediante su teléfono, si es que lo tengo en mi base de datos, o directamente puedo preguntarle su ID o su DNI, ¿no? Para saber quién es. Una vez que yo sé quién es y lo tengo categorizado, que hay muchas empresas que tienen categorizados sus clientes que son digitales, que no son digitales, que son VIP, que son complejos inclusive de tratar. El bot puede tener diálogos distintos para este tipo de personas o inclusive formas de atención distintas. Claro que con el tema de los diálogos es mucho más fácil, ¿no? Simplemente cambias el diálogo dentro del mismo flujo, pero si tú tienes una forma de atención distinta, un flujo distinto, pues eso te significa desarrollar un flujo distinto para cada tipo de cliente, pero es perfectamente posible. Y uno de los ejemplos que de hecho hemos tenido con un cliente es que tiene clientes de mucha mayor edad y muy jóvenes. Entonces los jóvenes prefieren que el bot les tutee, que les trate de tú, que les diga hola, que sea mucho más fresco. En cambio, las personas mayores prefieren que les trate de usted e inclusive hay personas que hemos revisado mediante encuestas que se molestan si no les dices doctor o licenciado o ingeniero, el título que ellos tienen. Entonces, si tú tienes esta información en la plataforma y generamos diálogos diferenciados para cada cliente, podemos personalizarlos y en el caso de que sea una persona mayor, saludarle con un buenos días, ingeniero Tello, ¿en qué le puedo servir? Entonces, todo depende del objetivo que tú te plantees para la atención. Muchas gracias, George. La siguiente pregunta es de Edison Balseca. Me voy a permitir responderla yo. Dice, excelente presentación, una felicitación a Jorge. Y nos pregunta si estará disponible para Genesis Engage. En general, estimado Edison, si es posible integrar bots o entes cognitivos a una atención digital en Genesis Engage. Genesis Engage es una plataforma de premisas. Sin embargo, es importante contarte que el nuevo paradigma es el de consumo de tecnología como un servicio. Los bots todos están en la nube. Entonces, es bien importante considerar que evolucionan más rápido y que la mejor alternativa, sin duda, es usar una herramienta un orquestador de experiencia omnicanal de nube. La siguiente pregunta, ingeniero Otero, usted que está más cerca de los 40 que de los 20, es de Maritza Arevalo. Un saludo a todos desde Colombia. Gracias, Maritza, por conectarte desde ese hermoso país. Mi pregunta es, ¿qué tan confiable es adquirir un bot? ¿Qué medidas de seguridad se deben tomar al implementar bots en los procesos automatizados? Perfecto. ¿Qué tan confiable en este momento? La confianza es mucho mayor que hace 5 o 10 años, te puedo decir. ¿Recuerdas que antes los bots se confundían mucho, no le trataban muy bien al cliente? Tal vez alguno de nosotros hemos experimentado eso. Con el desarrollo de los años, estos bots son cada vez mucho mejor. Manejan contextos, entienden mucho mejor los diálogos, permiten tener varias formas de conversación. Entonces, ahora es mucho mejor atenderle al cliente a través de un bot. Por ese lado, te puedo decir que confíes nomás. Es algo que ya ha tenido mucho éxito. Yo, de hecho, les podría comentar un bot que ha tenido éxito en Argentina por unos compañeros que me lo comentaron. Eso les doy al final para que lo puedan investigar ustedes mismos y lo puedan probar. Con el tema de seguridad, qué chévere que toquemos ese tema porque está un poco más adelante en la presentación.
es una de las partes principales a tomar en cuenta en el bot. Un bot puede ser susceptible a fraudes. Recuerden que estamos transaccionando con información del cliente y nos estamos integrando a plataformas de backend. Entonces, la seguridad es súper fundamental en la implementación. Dentro del desarrollo, nosotros ya tenemos desarrollado un grupo de claves o pasos que tenemos que tomar en cuenta para esta implementación de la seguridad. Pero de forma general, lo que te debo decir es que la conexión entre el bot y el backend debe ser 100% segura, debe ser 100% encriptada. Y dentro del diálogo que nosotros tenemos con el cliente es fundamental estar seguros de que es nuestro cliente el que nos está comunicando, poder identificarlo y poder autenticarlo inclusive, ¿no? Autenticarlo es validar que es quien me dice que está haciendo, ¿no? Si Juan Diego me escribe en el bot, yo de alguna forma tengo que validarlo. Puede ser mediante claves digitales, puede ser mediante códigos de seguridad, mediante preguntas, cualquier tipo de seguridad que nosotros nos ideemos. De hecho, es más o menos como pensar que un agente atiende a un cliente. Los mismos pasos de seguridad que tome la gente para saber que es el cliente al que le está atendiendo, esos mismos pasos se deben implementar dentro del bot. Y como te digo, dentro del backend, como el bot y tu backend son dos plataformas separadas, pues debe estar 100% segura esa conexión. Sigamos avanzando, mi querido Jorge. Vamos a dejar las siguientes preguntas para un poco más adelante con tu ponencia, por favor. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, pasemos a la segunda fase, ¿no? La fase de la construcción de nuestro bot. Para nuestro bot, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es identificar el objetivo. El objetivo es lo más importante en un bot. ¿Qué es lo que yo quiero que sea? ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Como parte de funcionalidad, como parte de atención. Mi bot va a dedicarse a hacer una venta, mi bot va a dedicarse a hacer cobranzas, mi bot se va a crear por atrás como una entidad que va a poder trabajar varias cosas con el cliente. Si voy a definir una personalidad, yo necesito tener claro qué personalidad voy a definir y cómo se va a presentar esta personalidad al cliente, ¿no? Entonces, el objetivo es súper clave en lo que tú vas a realizar, ¿no? Digamos que mi bot va a ser un asistente virtual, va a ser una atención de clientes a través de canales de WhatsApp y voz. Entonces, yo tengo que tener claro mi objetivo. ¿Qué es lo que quiero que el bot haga? El bot inicialmente va a brindar información al cliente. Ese podría ser mi primer paso. O como mi objetivo es identificar cuáles son las transacciones más utilizadas por el cliente y retenerlo en el bot para que cuando pase a la gente sea con otro tipo de transacciones. No es recomendable que construyas el bot con el servicio en el centro, ¿no? Digamos, yo tengo estos servicios desarrollados, así que voy a construir mi bot alrededor de estos servicios. Lo mejor es que pongas al cliente en el centro y el bot esté dando vueltas alrededor de este objetivo de mi cliente. Entonces, yo a partir del cliente detecto qué es lo que le quiero servir o qué es lo que yo quiero hacer y me planteo eso como un objetivo. El objetivo es claro porque es clave porque dentro del desarrollo nosotros tenemos que cumplir ese objetivo. Entonces, si lo tenemos súper claro, el desarrollo va a ir igual de la mano de lo que nosotros hayamos definido. Ahora, una vez que nosotros hayamos definido el objetivo, el siguiente paso es recopilar el contenido histórico. ¿Con esto a qué me refiero? Si es que nuestro bot va a brindar un servicio que nosotros ya estábamos brindando previamente con agentes, ese es nuestro contenido histórico. Entender, por ejemplo, qué transacciones más solicita un cliente, e inclusive que de esta forma yo puedo liberar a mis agentes, ¿no? Digamos, en una institución financiera, lo más seguro es que el cliente quiera preguntar sus saldos, sus movimientos, tenga dudas sobre alguna transacción, quiera cambiar su PIN, quiera bloquear alguna tarjeta por alguna emergencia. Todo esto son procesos que son automatizables
y que por lo general son los que más tiempo toman de un agente. Es lo que más pide un cliente. Entonces, eso es lo que nosotros recopilamos como históricos, todas las transacciones, para después nosotros priorizar, que es la siguiente parte, ¿no? La priorización de la funcionalidad. Una vez que nosotros tenemos definido qué funcionalidades nosotros estamos atendiendo a través de agentes, vamos a priorizar, ¿no? Porque esto es algo que justo en una de las preguntas me decían si puede empezar con un transaccional y migrar a un conversacional. Pues de la misma forma, tú tienes que priorizar las funcionalidades que vas a ir liberando con el tiempo. Si quieres abarcar mucho, lo más posible es que no logres hacerlo todo, ¿sí? Uno de los objetivos que tenía el bot que les voy a mencionar al final es que prefería el bot como objetivo súper claro, ¿no? Prefería entender súper claro lo que quiere el cliente y entregar esta información, aun cuando son pocas funcionalidades, que tener muchas funcionalidades y tener muchos errores en el camino, ¿no? Entonces, el objetivo del bot era más en el diseño de la conversación y en el entrenamiento de la voz, antes que en comenzar a liberar funcionalidades una por una, ¿no? Entonces, es siempre importante definir el centro e ir priorizando poco a poco. ¿Qué también es importante dentro de la construcción? Definir el público al que va dirigido nuestro bot. No necesariamente puede ir dirigido a todos nuestros clientes. A lo mejor va dirigido únicamente a una parte de IP. A lo mejor va dirigido únicamente al público joven, tomando en cuenta que el público que es más reacio a aceptar este tipo de tecnologías son los mayores, ¿no? Ellos siempre suelen preferir la atención de un agente. Entonces, entender a qué público va a ir dirigido es entender qué necesidades necesita ese público y cómo conversa ese público con los agentes y en este caso con nuestro bot, ¿sí? Una vez tengamos definido los objetivos, la funcionalidad y el público que nosotros vamos a trabajar, pues entonces empezamos a definir una personalidad. Para definir una personalidad, es súper importante que tengamos en cuenta tres cosas, ¿no? El público, que es lo que les estaba comentando, la funcionalidad que yo voy a brindar, pero sobre todo la marca de nuestra empresa, que era lo que les comenté en unas diapositivas anteriores. Si nuestra marca quiere expresar frescura, quiere contactar con gente más joven, la personalidad del bot va a ser un poco más suelta, un poco más fresca, incluso un poco más chistosa, ¿no? La personalidad es súper importante si es chistosa, porque define específicamente cómo va a tratar al cliente en ciertos tipos de transacciones, inclusive cuando se equivoca el bot, ¿no? Cuando el bot no logra entender algo, va a poder tal vez hacer algún chiste dentro del disculpa, no pude entender por alguna situación, o inclusive dentro de la bienvenida te puede comentar algo que esté de moda, como no sé, temas de tecnología o algo por el estilo, de una forma un poco más fresca, que logra que el cliente empatice con el bot, que no se frustre si el bot no entiende, ¿no? Inclusive que le genere una pequeña sonrisa y le permita seguir continuando con la conversación, permite una adopción mejor, ¿no? Y lo último y más importante es identificar los recursos tecnológicos con los cuales el bot se va a comunicar. Esto es justo lo que les comentaba antes, el backend. Entender que mi bot va a necesitar conectarse tal vez al CRM para conocer al cliente que voy a atender. Entender que el bot se va a comunicar con un e-commerce, si es que voy a realizar una venta, si es que se va a conectar con un sistema de gestión de citas, si es que yo voy a ofrecer el servicio de citas, etcétera, etcétera. Es súper importante tener identificado esto desde el inicio de la construcción, porque cuando tú comienzas a desarrollar el bot, si esto comienza a surgir en el proceso de construcción, va a tomar más tiempo el desarrollo, ¿no? Si tú lo tienes identificado desde el inicio, inclusive puedes conocer que tal vez tienes que habilitar ciertos APIs, tienes que desarrollar alguna cosa para que el bot pueda comunicarse mejor. Entonces, es ideal si comienzan los desarrollos en paralelo. O sea, tan pronto como tú vas desarrollando el bot, por atrás un equipo tecnológico va desarrollando esa capa de conexión
entre tu backend, que puede ser un CRM o un sistema de gestión, para que cuando el bot esté desarrollado, el backend también esté desarrollado y puedan conectarse, ¿no? Lo ideal siempre es que esto ya exista para que no retrase inclusive las construcciones del bot. Ahora, topemos un poco de errores comunes que suelen darse durante la construcción. Errores comunes que pueden suceder es que el bot finja ser un humano. Eso es algo que no se recomienda porque muchas personas van a entender que no es un ser humano, se van a dar cuenta que es un bot y de hecho van a tener una mejor conversación si es que saben que es virtual, que no es una persona. Tú sabes que cuando un cliente se conecta con un agente, muchas veces no le dice me robaron o perdí mis documentos, ¿qué puedo hacer? Sino que va un poco más jovial, ¿no? Con el agente y le dice, mire, estaba con mi vecina en la esquina y nos asaltaron. Esto puede provocar que el bot no entienda la situación porque le estamos hablando de la vecina. Entonces, si es que tú ya desde el principio le dices al cliente que es un bot virtual, pues él ya va a estar un poco más seteado al tema de que tengo que darle las órdenes un poco más específicas y no a darme las vueltas en lo que realmente le quiero pedir, ¿no? Otro error que puede suceder es justo lo que topábamos en una de las preguntas anteriores, descuidar la seguridad. No podemos descuidar la seguridad porque esto nos puede meter un gol en contra, ¿no? Si nos hacen un fraude, podemos vulnerar los datos del cliente si los dejamos abiertos o inclusive alguien puede reemplazar nuestro bot de alguna forma, ¿no? Es fácil que alguien en WhatsApp se cree un número, ponga nuestra imagen, nuestro nombre del bot y en algún momento le logre meter ese contacto a algún cliente y el cliente va a creer que somos nosotros, pero no somos nosotros, ¿no? Entonces es súper importante cubrir estos temas de seguridad. En el tema de WhatsApp nosotros tenemos el sellito de cuenta verificada, que es lo que nos permite ser un canal seguro. Del lado de una aplicación web, por ejemplo, el web es susceptible a que alguien entre en el código de la página web y hackee el chat para poder meterse o hacer una intrusión, o sea, suplantar una identidad. Entonces, de esta forma, nosotros cubrimos esta seguridad mediante claves y tokens de seguridad que evitan que esto pueda pasar, que no haya un phishing hacia el cliente o que una persona que no sea quien dice ser ingrese y consulte los datos o haga transacciones a nombre de otro cliente, ¿sí? Otro de los errores que suelen suceder con estos bots es ignorar los datos. Los bots obtienen una gran cantidad de datos que pueden ser muy importantes para una empresa. Si es que tú estás en un e-commerce, tú puedes entender mediante lo que el cliente transacciona con el bot, cuáles son sus gustos, en qué oportunidades tú tienes para vender y mucho otro tipo de información, igual en otras verticales de comercio, ¿no? Entonces es importante no dejar los datos por fuera. Es importante tratar de recopilar los datos, inclusive si no los vas a procesar ahorita, pero al menos estar seguro de que los estás almacenando para cuando tú tengas un proceso de minado de datos, puedas identificar estas oportunidades, ¿sí? Y como último, y sobre todo en los bots conversacionales, es no definir una estrategia de adopción correcta. ¿Cómo yo le voy a explicar al cliente que el bot atiende, por qué canales, qué tipo de temas de seguridad debe tomar en cuenta, cosas por el estilo? Inclusive ahí ya va seteando el tono del bot, ¿no? Cuando tú haces una propaganda en redes sociales con la imagen del bot, esto ya le da al cliente una idea de lo que se va a esperar dentro de la atención. Entonces es importante tomar en cuenta esto también, ¿sí? Vamos al siguiente paso, el diseño de la conversación. En el diseño de la conversación, como yo les comentaba en unos puntos anteriores, existe este tema de los turnos, ¿no? Que pueden darse. Estos turnos son expresiones, ¿no? Que el cliente me da y que el bot va a entender. Entonces, vamos a topar ahorita los componentes que tienen estas expresiones. Cuando un cliente le dice, por ejemplo, como vemos en la diapositiva, quiero agendar una cita con el odontólogo para el día de mañana. Esta es la expresión que el cliente le está dando al bot.
Esto específicamente en los bots conversacionales, ¿no? En los transaccionales muchas veces utilizamos botones y menús que nos ahorran un poco estos componentes, aunque haciendo una coma en lo que les estoy presentando, dentro de High Telecom a nosotros nos gusta utilizar bots conversacionales, o sea, inteligencias artificiales que entienden texto, inclusive en los transaccionales, porque el bot, si tú no le pones, si es un transaccional bien cerrado, si no le pones la opción específica, el bot no va a entender. Inclusive si te pide el ID del cliente, ¿no? Que puede ser tu cédula o tu DNI, y este tiene un formato específico y el formato no está como el cliente lo entrega, el bot no lo va a entender. Nosotros utilizamos la NLU para poder entender todos los tipos de formatos de datos que pueden existir, y si es que en el menú no te da la opción, pues podría el cliente pedirlo de forma hablada y el bot igual lo va a poder atender, ¿no? Eso es algo que nosotros solemos hacer. Volviendo a los componentes de la conversación. ¿Qué componentes existen en la expresión? Generalmente dos. La intención, que es lo que el cliente quiere hacer, es lo que él necesita o lo que él está preguntando, y las entidades o ranuras que vienen a ser los datos que yo estoy capturando dentro de la intención del cliente, ¿sí? Entonces, como ven en este ejemplo, la intención del cliente es el agendamiento de una cita médica, ¿sí? Dentro de la frase, el bot va a identificar cuál es la intención, el agendamiento de la cita, de cualquier forma que esté solicitada. Si es que lo hemos entrenado correctamente, va a entender la intención del cliente y va a poder inclusive capturar los datos. En este caso, el agendamiento de cita, el cliente ya me está pidiendo que sea con un odontólogo y me está indicando que es para el día de mañana. Entonces, yo dentro del flujo, primero voy a iniciar el flujo de agendamiento de cita porque conozco la intención y no le voy a preguntar en qué especialidad quiero la cita porque ya me la entregó, me dijo que es un odontólogo. Y cuando yo le voy a ofrecer las horas que tengo disponible, yo ya no le voy a indicar los días porque yo ya sé que me la está pidiendo para el día de mañana. Entonces, si ya tengo este dato y yo directamente puedo decirle, para mañana tengo estas horas disponibles, o puedo, mediante la consulta de un API en un sistema de gestión, entender que mañana no tengo horas disponibles y decirle, discúlpame, mañana no tengo ya turnos disponibles, puedo ofrecerte un miércoles, un jueves en estos horarios, para que el cliente pueda seleccionar la opción que quiera, ¿no? Como ven, es una conversación, como si tú te lo estuvieras pidiendo a un agente, pero el bot en este caso es quien atiende, es un diseño conversacional, ¿sí? Que también es importante durante el diseño de la conversación, tener clara la jornada del cliente. En el caso de una cita, puedes entender cuál es la especialidad, entender en qué sitio me voy a atender, entender en qué fecha, si es que quiero una persona específica, si es que tengo que pedirle algún plan médico para poder hacer algún descuento, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos en cuenta toda esta jornada y podemos, según esta jornada, diseñar una conversación. Dentro del diseño, nosotros vamos a identificar que hay varias formas de atacar las dudas que tenga el cliente o de obtener la información. Pero si tenemos clara la jornada del cliente, este diseño va a ser mucho más fácil. Si comenzamos a levantar la jornada durante el diseño de la conversación, esto va a demorar los desarrollos y puede generar errores cuando lancemos la funcionalidad en el bot, ¿sí? Entonces, siempre es tener clara la jornada. Y lo interesante de esta jornada es que si es que tenemos agentes en ventanillas, o tenemos agentes en otros canales que atienden, ya tenemos las jornadas, ya tenemos ejemplos de qué es lo que se puede trabajar. Únicamente lo que tenemos es que obtener estas grabaciones, si son de voz, o ir a una ventanilla y anotar lo que la gente está haciendo, para después venir y diseñarla en la conversación, ¿no? Otro punto importante dentro del diseño de la conversación es evitar las ambigüedades. Las ambigüedades dentro de la conversación puede hacer que el cliente se equivoque o dé una respuesta equivocada y que el bot no la entienda. Nosotros siempre tenemos que procurar que el bot no le diga no te entendí, ¿sí? Eso es lo que más le frustra a un cliente. Les voy a dar un ejemplo que teníamos en un cliente. El bot recursivamente resuelve transacciones, ¿no? Te pregunta, ¿qué quieres hacer? Tú le dices lo que quieres hacer y cuando termina,
te pregunta si quieres hacer algo más para atenderte en otra cosa. O podría simplemente decir, ya no necesito nada más y el bot se despide y termina. Entonces, una ambigüedad que identificamos es preguntarle al cliente, ¿quieres hacer algo más? Porque si tú le preguntas, ¿quieres hacer algo más? El cliente puede decirte, quiero agendar una cita o quiero consultar este dato, quiero realizar un reclamo, lo cual estaba dentro del diseño. Pero si le dices, ¿quieres hacer algo más? Puede que el cliente te diga sí y nada más. Entonces el bot ahí tal vez con el sí no va a entender y va a tener que preguntarle nuevamente, ok, ¿y qué quieres hacer? Entonces, esta ambigüedad se puede evitar si en vez de preguntarle, ¿quieres hacer algo más? Le preguntas, ¿en qué más te puedo ayudar? Cuando tú le dices, ¿en qué más te puedo ayudar? Le queda muy claro al cliente de que me está preguntando qué quiero, qué necesito. Entonces ya queda por fuera el sí o no, sino que directamente le digo, quiero realizar un reclamo o directamente ya no quiero nada, quiero terminar la sesión. Entonces el bot va a poder enviarme hacia una encuesta o despedirse, ¿no? Es importante dentro del diseño de la conversación también probar conceptos con usuarios. Generalmente lo que nosotros sugerimos es diseñar una conversación y antes de liberarla hacia el público en general, probar con ciertos usuarios mediante encuestas, mediante pruebas, para que podamos obtener su feedback, ¿no? Lo que se considera como pruebas alfa o pruebas beta, para saber si el diseño de la conversación está correcto. Las pruebas alfa son las que se realizan dentro de nuestro mismo entorno cooperativo, empresarial, y las pruebas beta son especificando clientes específicos que nos den un feedback, ¿no? Y como último, revisar grabaciones como modelo, que era lo que les comentaba al inicio, ¿no? Si esto ya lo atiende un agente, pues entender cómo lo atendió un agente para según eso diseñar la conversación. Ahora vamos al entrenamiento de expresiones. Si es que vamos a tener una conversación, necesitamos entrenarle al bot. Para esto es importante tener un mínimo de expresiones que vamos a entrenar en el bot. Este mínimo suele ser entre 20 y 50 expresiones. Esto le permite al bot entender claramente lo que el cliente quiere. Si hacemos menos de eso, es probable que el bot no entienda. Entonces, siempre es indispensable poder disponer de este número de expresiones. ¿Cómo vamos a extraer estas expresiones? Pues de interacciones previas. Si tenemos grabaciones, las escuchamos, las listamos y las pasamos al bot. Hay que hacer un análisis previo, pero es súper importante realizarlo de esa forma porque vamos a tener más claro cómo pide el cliente las cosas. Tal vez como nosotros lo pedimos no es como lo pide el cliente. Alimentar las expresiones con dichos comunes. En el caso de Ecuador, las cosas se piden distinto en la sierra que en la costa, inclusive en el norte que en el sur del país. Entonces es bueno tomar datos de diferentes sectores, de diferentes lugares, para saber cómo lo expresan los clientes y poder alimentar al bot completamente con estas expresiones y que no tenga, que no falle en que no entiende a las personas que son del sur. Y como último, evitar intenciones similares. Si tú entrenas una intención, que es lo que quiere hacer el cliente, con una frase similar en la intención 1 o en la intención 2, significa que está mal desarrollado, mal diseñada la conversación. Sí, no puede haber intenciones similares. Si hay una intención similar, lo más seguro es que tengas que agrupar esta intención en una sola y que lo que les estaba diferenciando sea una entidad, sea un dato que estamos obteniendo del cliente. Les doy un ejemplo. Quiero consultar mi saldo, ¿sí? Quiero consultar mi saldo, podría ser el saldo que tengo disponible en mi tarjeta de crédito o el saldo que tengo en mi cuenta bancaria. Entonces, en vez de yo tener dos intenciones distintas de saldo de cuentas y saldo de tarjetas, yo podría tener una intención única que es el entendimiento del saldo y como una entidad es el producto de dónde estoy pidiendo ese saldo, ¿no? Que vendría a ser la tarjeta o la cuenta. Es importante tenerlo dentro del entrenamiento. Pasemos al último punto. La evolución del asistente virtual, ¿no? Cuando nuestro bot crece y se convierte realmente en un asistente virtual. Yo siempre utilizo este ejemplo, no sé si han visto la película de Iron Man. Iron Man siempre tenía de su lado a Jarvis como un asistente virtual prácticamente. Él le preguntaba a Jarvis qué está pasando
quiero hacer esto, gestiona esto de acá. Ese es el punto máximo al que puede acceder tu bot. Crecer y convertirse en un Jarvis para tu cliente. Que tú le puedas llamar a tu asistente virtual a través del teléfono y te diga, hola Jorge, ¿en qué te puedo ayudar? Realicé esta transacción, pero todavía no la veo expresada en la aplicación móvil. Entonces, que el asistente virtual me pueda decir, no te preocupes, esta transacción toma un tiempo, o que pueda saber que hubo tal vez algún mantenimiento por atrás y decirle, hubo un mantenimiento, por favor espera 24 horas, la transacción sí se va a realizar. En el caso que no se realice, tal vez se puede levantar automáticamente como un reclamo, etcétera, etcétera, ¿no? O decirle al bot, como les comentaba en el ejemplo anterior, ayúdame a pagar el servicio eléctrico. Ese es lo que todo el mundo espera de un asistente virtual. Hay un camino para llegar a ese punto, que es algo que todos debemos tenerlo en cuenta. No es algo que se va a librar en un mes. Es algo que puede demorar 1 año, 2 años, 3 años, inclusive dependiendo de la cantidad de funcionalidades que queremos darle a nuestro asistente virtual. ¿Qué pasos tomamos nosotros para esta evolución? El análisis de no entendidos. El análisis de no entendido es como el primer paso, ¿no? Entender qué es lo que el bot no está entendiendo y retroalimentar. Esto puede ser de forma manual con un equipo, como les comentaba, que está pendiente de qué es lo que no entiende el bot, analiza estas frases y si es que la funcionalidad está, pues la emprenda nuevamente para que el bot pueda atender. También está el análisis de falsos positivos. Falsos positivos, como les comentaba, es cuando el bot creyó que entendió una intención, pero falló porque el cliente lo dijo de cierta forma específica. Esto es un poco más difícil de obtener porque el bot pensó que lo resolvió, entonces no lo vas a tener en el reporte, pero lo puedes obtener mediante un feedback y por eso es siempre importante obtener un feedback al final de las transacciones o comunicarse con ciertos clientes y preguntarles cómo les fue con la atención, etcétera, etcétera, ¿no? Este feedback nos va a ayudar a mejorar el bot continuamente y a identificar específicamente estos falsos no positivos. Otro punto es la definición de métricas claras. ¿Qué queremos medir en el bot? En este caso de las métricas claras tienen que ver un poco más orientado a la funcionalidad que le estoy dando al cliente. Saber si lo estoy logrando, saber si le está tomando mucho tiempo, cómo puedo yo mejorar de esta forma. Definir métricas es súper importante si nosotros queremos llegar a ser un asistente virtual. Y como último punto está la calibración. La calibración es cuando el equipo que desarrolló el bot se reúne periódicamente para analizar todo lo que ha pasado durante el tiempo. Generalmente se suele dar cada 3 meses, en donde el equipo valida cómo está funcionando el bot, si ha tenido muchos errores, qué nuevas funcionalidades se van a ir implementando. Todo esto genera una dinámica de grupo, ¿no? Un debate entre el equipo de qué es lo mejor para el bot. Es importante que participen los stakeholders y los product owners para que el bot pueda llegar exactamente al objetivo, ¿sí? Con esto termino yo mi presentación y le doy paso a Juan Diego para el segundo punto de preguntas. JD, ¿estás por ahí? Si no, vamos viendo en el chat. Tenemos una pregunta de Maritza que dice, una consulta, ¿cómo se gestionan situaciones de conversación complejas o conflictivas en la que un bot conversacional no puede proporcionar una respuesta adecuada? Justo como yo les estaba mencionando, con reunión de calibración, ¿no? Un equipo va a identificar esta situación y va a comenzar un debate de cómo es la mejor forma de resolver esta situación. Todo lo que se puede hacer conversando con una persona se puede hacer con un bot conversacional. Únicamente hay que entender cómo diseñar la conversación correctamente. Si es que algo está generando un conflicto es porque seguramente nos estamos olvidando de ciertas excepciones que pueden darse durante el diálogo, no las estamos capturando y esto lo está generando una frustración al cliente, ¿sí? Entonces lo ideal es reunirse y entre varias cabezas pensar cómo lo vamos a resolver.
Inclusive un ejemplo que podemos hacer es comunicarnos con un cliente que tenga esta frustración, atenderle de forma hablada, mientras vamos grabando lo que está pasando, y de esta grabación, cuando logramos resolver el problema del cliente, pues podemos tener los insights para transferir esto al diseño de la conversación, ¿sí? Segunda pregunta de P. Albán. Buenos días. Si por A o B motivo existe un inconveniente a nivel general en una empresa y el bot no puede lograr ingresar los datos del cliente, ¿existe una respuesta puntual del bot justificándose con el cliente externo indistintamente del canal de atención? Espera, no entendí muy bien. Que el bot no pueda obtener los datos del cliente puede darse, pero esto sería más un problema de diseño. Si es que no hemos diseñado correctamente la conversación o no hemos entendido exactamente qué datos puede obtener el cliente. Aún así, el bot puede trabajar multicanal. Tú podrías estar hablando por un bot por teléfono y el bot te puede enviar, digamos, al WhatsApp el link hacia un formulario para que ingreses los datos por ahí más fácilmente si es que estás en un computador, mientras sigues con el bot en el teléfono y él te espera o te guía en llenar el formulario. Estas son opciones que tenemos para poder ingresar datos de forma correcta, ¿sí? Apoyarnos en otros canales o apoyarnos en una página web. Muchas gracias, Jorge. Disculpa que volví a tener el mismo problema hace un momento. Le quiero invitar al foro a que agenden el enlace que dejó Sebastián en el chat, una cita para tener un demo personalizado. No lo olviden. Enseguida Jorge va a hacer el demo. Nos pasamos un poquitín de la hora, pero les prometo que vale la pena. Franklin Polacín hace una pregunta que me voy a permitir responder yo. Dice: la información recopilada del bot se puede almacenar en Zendesk con maneja su propia reportería. Depende del caso de uso, mi querido Franklin. Supongo que eres cliente de Zendesk. Vas a ver un demo en otra herramienta que es Genesis Cloud. Pero lo más importante, haciendo alusión a lo que Maritza Arévalo nos preguntaba, la inteligencia artificial es muy útil, pero también el que diseña la experiencia tiene que ser inteligente. Entonces, como decía Jorge, del diseño depende todo, ¿no? Del objetivo que planteas depende todo. Por eso tu aliado tiene que ser un muy buen aliado. Maritza Arévalo de Colombia nos pregunta igual. Una consulta: ¿cómo se gestionan situaciones de conversación complejas o conflictivas en las que un bot conversacional no puede proporcionar una respuesta adecuada? Esa ya resuelve. Perdóname. Y Jorge Luis Rodríguez nos pregunta: ¿cuál es el mejor motor de inteligencia artificial que existe actualmente? El mejor motor de inteligencia artificial, pues la verdad, se podría decir que ChatGPT, porque ya no es una inteligencia de entendimiento de texto, sino que es generativa, genera una conversación por sí misma. Dentro de las herramientas que existen en el mercado, prácticamente todas son iguales, todas funcionan con los mismos modelos. Son modelos que han sido publicados de forma abierta y las empresas los han adoptado de diferentes formas, ¿no? Entonces, prácticamente todos los modelos de entendimiento del lenguaje son similares, funcionan igual. No va a tener mucha diferencia entre uno y otro. Más bien la diferencia está en cómo tú diseñas la conversación y cómo tú entrenas el bot. Ahora, adicional a esto, nosotros podemos añadir ChatGPT, que es una tecnología que recién se está liberando. Nosotros, de hecho, en High Telecom ya lo estamos investigando para ver cómo la podríamos implementar. Y esto sí es un nuevo cambio, es un nuevo paso, porque no solo es conversacional y generativo, porque él mismo se genera la conversación. O sea, tú ya no le tienes que entrenar y no tienes que diseñar la conversación, únicamente le tienes que decir a ChatGPT qué tiene que hacer. Entonces, es un tema muy interesante que esperamos implementarlo próximamente. Muchas gracias. Edison Lema nos pregunta: ¿qué plataforma utilizan para los bots? Nuestra plataforma preferida, estimado Edison, es Genesis Cloud. Genesis Cloud es una plataforma, un orquestador de experiencia omnicanal que te permite ofrecer autoservicio, que soporta procesamiento del lenguaje natural, inteligencia artificial, y gestionar en una única herramienta una conversación integral. Y además permite integrar otras herramientas, permite implementar una estrategia que se llama Bring Your Own Bot. Podrías tú traerte un bot implementado en Google Dialogflow
y hacer diferentes cosas, ¿no? Pero es la herramienta con la que más hemos trabajado, que más nos gusta, con la que podemos avanzar. Finalmente, la última pregunta, mi querido George. Maritza nos pregunta cómo se abordan los desafíos de comprensión y respuesta de los bots conversacionales en diferentes idiomas o dialectos. Perfecto. Primero, para eso hay que estar seguros de que nuestro bot entiende en el idioma en el que queremos que implementarlo. Si es un español o un inglés, podemos darlo por hecho que existe prácticamente en todas las plataformas. Pero nosotros tuvimos un cliente que quiso implementar esto o tuvo la idea de implementarlo en quechua, que es un lenguaje hablado en nuestro país, Ecuador, y en toda Latinoamérica. Y pues eso sí ya representó un desafío mayor, ¿no? Del lado de cómo abordar este tema, sí se puede. Es un poco más complejo, pero creo yo que sería un exitazo poder hacerlo, ¿no? Lo ideal es que sean UX writers, ¿ya? Son personas que están dedicadas al manejo de diálogos con el cliente y a la experiencia del cliente, pero que conozcan o sean inclusive nativos en estos lenguajes, ¿sí? Y en el caso de que sea un lenguaje que tal vez la plataforma no lo maneje, en el caso de Genesis Cloud, por ejemplo, para el tema de quechua, nos podemos apoyar en una plataforma grande que es Nuance, que te permite desarrollar tu propia voz, tu propia entendimiento. Pero eso ya es un poco más complejo y un poco más costoso, razón por la cual nuestro cliente desistió sobre el tema del quechua. Pero si son idiomas mucho más conocidos como es el inglés y el español, pues prácticamente darlo por hecho. El portugués inclusive está diferenciado en el de Latinoamérica y el portugués de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, esto es, como te digo, tener un especialista en el tema de diálogos que conozca bien el lenguaje o si es mejor, si es nativo. Excelente, Jorge. Y ahora, finalmente vamos a cumplir con la promesa que les hicimos. Vamos a mostrarles que los bots no son rocket science. Adelante, maestro. Vamos a hacer el demo que hemos prometido al foro. Perfecto, perfecto. Vamos a hacerlo rapidito. Les pido disculpas si me he extendido mucho, pero era importante tocar cada punto de lo que les presenté, ¿sí? Entonces, les voy a presentar ahora mi escritorio para que puedan ver mi teléfono y la herramienta que nosotros utilizamos para el desarrollo, primero para que puedan ver un poco del flujo. Es un flujo simple pero muy funcional, y para que puedan ver inclusive el cambio que yo voy a realizar después, ¿sí? Entonces, Juan Diego, ahí te pido que me ayudes con los micrófonos por si acaso, porque les comento, si una particularidad de los teléfonos es que cuando tú le pones altavoz, el micrófono escucha mucho más, y si todos hablamos, pues el bot no lo va a entender, y no quiero que eso pase aquí. Pierde Entonces, cuidado, todos están muteados. Esa es. Y permíteme presentar mi escritorio. Confírmame que se ve. Todavía no. Espérate un ratito. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces tenemos de este lado la herramienta que yo utilizo para la construcción, que es Genesis Cloud. Y del lado izquierdo, pues está mi teléfono con un wallpaper de Ferrari, el mejor equipo de Fórmula 1, el cual de una vez aprovecho, Genesis tiene su sponsor aquí en la puntita, ¿no? Entonces, una maravilla. Vamos ahora sí al demo. Voy a poner el sonido en voz, por favor. Si no se escucha, Juan Diego, me interrumpes y le vuelvo a repetir. Aquí está. Buenos días. ¿Me comunica con el señor Jorge Tello, por favor? Sí, con el mismo. Le saludamos de Almacenes Pepito. Soy su asesor virtual de negocio. Por control de calidad, su llamada está siendo grabada y monitoreada. ¿Me permite 2 minutos de su tiempo, por favor? Sí.
¿Desea que continúe? ¿Es correcto? Sí, es correcto. La llamada es por la freidora de aire que adquirió en nuestra cadena. Queremos saber si ha tenido novedades con el mismo. Cuéntenos brevemente cómo se encuentra su producto. El producto me llegó y está funcionando perfectamente. Gracias por su respuesta. Anotamos la observación para darle seguimiento. Adicionalmente, le comentamos que su deuda de $250 con 35 centavos está pronta a vencer. Le recordamos la importancia de mantener sus pagos al día y evitar cargos por mora. Estimado Jorge Tello, muchas gracias por su tiempo. Le recuerdo que sus pagos puntuales generan puntos que usted puede acumular para canjearlos por premios en www.almacenespepito.es. Tenga un buen día. Espero que se haya podido escuchar bien. Como ven, es un bot proactivo que primero lo que busca es recibir el feedback de la persona que compró el producto y adicional comentarle de que tiene una deuda, ¿no? De que tiene que pagar una cuota. Entonces, este es un bot simple, pero es súper importante porque nosotros lo que hacemos es obtener el feedback. Si es que el cliente dice, miren, el producto no me llegó, el bot lo que va a hacer es obtener ese feedback y enviarlo hacia un backend para registrar el reclamo del cliente, ¿sí? Inclusive, si el cliente ya quisiera pagar, es algo que podríamos haber desarrollado, que el bot le pregunte, ¿deseas pagar en este momento? Y yo le diga que sí, y me envíe un link de pago al WhatsApp o me transfiera con un agente para que me gestione el pago, ¿sí? Eso. Ahora, lo que yo voy a hacer es una pequeña edición del bot. Obviamente por tiempo no voy a hacer una edición mucho más grande, pero como vieron en una parte, el bot me preguntó si tengo 2 minutos de mi tiempo. Yo voy a añadirle una funcionalidad de diálogo adicional al bot para que ustedes puedan ver lo que es el entrenamiento del bot y el cómo yo, mediante una personalidad, que en este caso es una personalidad muy poco desarrollada, ¿no? Pero mediante esta personalidad yo voy a tratar de tranquilizarle al cliente. Entonces, ¿qué pasa? Estoy olvidándome de una excepción de que es que el cliente me diga, sí tengo mi tiempo, pero sea breve porque estoy en el trabajo, estoy en una reunión o algo por el estilo. Entonces, yo como bot lo que voy a ofrecerle es que se tranquilice, que no nos vamos a demorar mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, es simplemente un diálogo extra que pueda ayudar a que el cliente se relaje, escuche el audio y no me cuelgue en medio del comunicado. Entonces, ¿cómo lo vamos a editar? Esto que ustedes ven aquí en mi parte izquierda de la pantalla es el arquitecto, donde nosotros desarrollamos los flujos de bots. Como ustedes ven, todo el desarrollo es sin código. Generalmente son bloques donde se toman decisiones y aquí se escriben los textos. Veamos este, por ejemplo. Tiene un buenos días, me comunico con el señor y me da el nombre del cliente, por favor. Entonces, de esta forma, el nombre del cliente es una variable que va a ser reemplazada en cada diálogo cuando el bot se comunique con este cliente, ¿sí? Entonces, utiliza muy poco código, excepto cuando se comunica con el backend, que para eso, en cambio, utiliza estos servicios que yo les mencionaba, los APIs, ¿no? Hacia el backend. Entonces, tú implementas un API en tu backend, en tu e-commerce, en tu CRM, el bot va a poder comunicarse por ahí, yo le envío datos, obtengo una respuesta y ese es todo el contenido del backend. Todo lo demás es puro diálogo. Entonces, aquí yo tengo la parte, vamos, le voy a poner un poco de zoom para que podamos verlo todos. Aquí yo tengo la parte en donde dice, me permite 2 minutos de su tiempo, por favor. Ahorita el bot está entendiendo, tal vez le voy a hacer un poco de zoom si es que no me ven. Vamos a hacerle acá. Aquí está. Entonces, ahorita el bot entiende 2 cosas. Que sí continúe para que me dé la información o hay un camino en donde el cliente le dice, no, ahorita no tengo tiempo, en donde el bot le responde, descuide, lo llamaremos en otro momento, tenga un buen día. Esto en el caso de que el bot está trabajando con una campaña de contacto. Sí, entonces yo aquí le voy a añadir la opción en donde el cliente le dice sea breve. Necesito que, no puedo darle mucho tiempo. Eso significa que sí me va a escuchar, pero que tengo que hacerlo rápido.
Como el mensaje es rápido, realmente no tengo que cambiar nada en el flujo, pero le voy a dar el mensaje de que descuide. Vamos a ser breve, ¿no? Entonces yo voy a poner editar mi flujo por el lado de acá. Sí, voy a ponerle zoom de nuevo. Primero vamos a la parte de las intenciones. Yo aquí tengo el Natural Language Understanding, ¿no? Lo que yo les mencionaba como el NLU, esta es la parte de la inteligencia del bot. Yo voy a crear una nueva intención. Aquí mi herramienta está en inglés, dice intents, sería la intención del cliente. Voy a agregar una nueva intención y le voy a poner el nombre de sea breve, ¿sí? Entonces, esto es lo que el cliente está pidiendo, que sea breve, ¿no? Yo voy a hacer el entrenamiento. Aquí me está pidiendo estos que se llaman U-turns, son prácticamente las expresiones que va a dar el cliente. Nosotros de aquí yo ya tengo preparado un par de expresiones para no tomarme mucho tiempo. Las voy a ir añadiendo poco a poco aquí. En este entrenamiento también es donde nosotros podemos añadir las entidades de captura de datos. Les voy a mostrar cómo se hace, aunque no tenga, creo, muchos datos para capturarlo, pero podemos hacerlo por aquí, ¿no? Entonces vamos a ir añadiendo. Veo que el chat crece, espero que sean preguntas. Sí, señor, son preguntas. Ahora las atendemos. Tenemos una muy interesante, pero avancemos. Por supuesto. Vamos rapidito para no quitarles más tiempo en su jueves. Jueves que le llaman viernes chiquito, ¿no? Listo. Ahí tenemos nuestros verbos entrenados. Como ustedes pueden ver, tengo frases como claro, pero sea breve, no se demore mucho, no se demore, por favor, sea breve, hágalo pronto. Claro, pero sea rápido. Son textos, estos prácticamente los trabajé yo en un par de minutos, de qué es lo que una persona me diría cuando quiere que sea más rápido la conversación. George, obviamente, esto, ¿sí? compite con una pregunta bien oportuna. Aquí Dígame. es donde ingresamos el dialecto de cada región, ¿verdad? Si hablamos del sur de México, aquí es donde introducimos los localismos o la jerga. Así es, aquí es donde ponemos la jerga. Por ejemplo, nosotros teníamos un caso con un cliente donde le habían estafado mediante la cuenta web, pero él no dijo me estafaron o me ingresaron a la cuenta, dijo me hackearon. Entonces aquí es donde yo pongo me hackearon, medio en inglés, porque es medio español, medio en inglés, e inclusive le pongo al bot me hackearon de forma muy españolizada con J y con Q, para que no haya dudas de que el bot lo va a entender, ¿sí? Entonces aquí es prácticamente donde nosotros metemos esto. Aquí es donde si la intención fuera consulta de saldos, yo le voy a poner el dime cuánto dinero tengo, dime cuánta plata tengo, porque hay países que le llaman al dinero plata, ¿sí? Entonces aquí es donde metemos esas frases. Voy a borrar estas frases que no eran parte de mi intención. Ya, continuamos. Entonces, como ven, aquí tenemos los diálogos. Yo los he puesto así súper rápido. Lo ideal es, como les comentaba, que trabajemos esto con ejemplos reales de diferentes regiones, porque seguramente hay personas que lo dicen de otra forma, ¿sí? ¿Cómo definimos nosotros las entidades? Las entidades son los datos que nosotros obtenemos del cliente. En estos diálogos simplemente seleccionamos la palabra y aquí seleccionamos la entidad. En este caso yo tengo una entidad para el feedback y una para el producto, si es que el diálogo estuviera relacionado al producto, ¿sí? En este caso, como no tengo ninguna entidad, yo no la voy a seleccionar, pero aquí es donde nosotros las identificamos para cuando pasen a través del flujo del bot. El bot puede entender que ese es un dato, ¿no? Por ejemplo, si un cliente se identifica y dice mi cédula es 17 16 99 0088, yo pongo los dígitos aquí, los selecciono y pongo como entidad de identificación del cliente. Eso me ayuda a que el bot, cuando el cliente se lo diga de forma conversacional, identifique que esos 10 dígitos son la cédula. Y el formato es súper importante definirlo dentro del mismo bot. Nosotros podemos definirlo que la cédula o el DNI son 10 dígitos
o en el caso de Ecuador hay muchas personas que lo que utilizan son 9 dígitos, raya y un dígito más, porque hay una raya en el último dígito. Es importante ponerlo tanto en el entrenamiento como en el formato de las entidades, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros tenemos nuestra intención entrenada. Les voy a mostrar aquí con este test que tiene la misma herramienta cómo entiende qué es lo que fue entrenado, ¿no? Esperemos un ratito más, creo que ahorita ya estaría. Claro, pero sea breve. Esto es lo que el cliente me diría en el caso de voz. Yo le estoy poniendo como un texto para probar si está funcionando el NLU. Le doy un clic y me dice, mira, aquí me pone predicciones de las frases. Claro, pero sea breve lo que yo ingresé y me identifica inmediatamente la intención sea breve como una probabilidad de 1. Esto significa que es un 100% de probabilidad. Eso significa que si el cliente me dice claro, pero sea breve, va a saber en el trabajo. Si ustedes ven, hay otras intenciones como no es el titular, o sí, continúe, o no tengo tiempo, en donde las probabilidades bajaron a menos del 1%, ¿no? 0.02, 0.03, 0.03. Esto significa que ninguna de estas intenciones es probable que signifiquen cuando yo le diga claro, pero sea breve. Esto me ayuda a probar antes de liberar la funcionalidad, ¿sí? Entonces, digamos, mira, le voy a poner aquí, hágalo rapidito, que es algo que es una forma de hablar aquí en Ecuador. Hágalo rapidito. Y miren, en el caso de hágalo rapidito, la intención de sea breve solo fue de un 30%. No me identificó claramente que esta fue la probabilidad. Es porque la palabra rapidito no está dentro de las intenciones. Si yo la pusiera como rapidito, es seguro que la probabilidad suba un mayor número, ¿no? Ahora vamos al flujo. Aquí le voy a quitar el sea breve que se me puso por defecto. Y aquí está la pregunta donde dice, ¿me permite 2 minutos de su tiempo, por favor? Como ven, está escrito en texto. La voz que el bot expresa a través del canal utiliza un text-to-speech, ¿no? Un texto a voz. Transforma el texto que yo he escrito en mi bot a una voz que sea un poco más cálida y natural. Nuestra herramienta tiene varios tipos de voces, unas un poco más formales, unas un poco menos formales, unas femeninas, unas masculinas. En este caso yo escogí una masculina, que fue lo que ustedes escucharon, ¿sí? Es el sea breve. Podemos verlo aquí. Este camino ya aparece dentro del flujo. Voy a esconder esto por aquí. Voy a subir el zoom. Y aquí tenemos pregunta, atención, sea breve. El sí continúe está yendo automáticamente al mensaje que me dice la llamada es por tal producto. En el sea breve está igual entregándome la misma información, pero yo aquí le voy a poner un comunicado al cliente, ¿no? Y en este comunicado al cliente yo le voy a decir, no se preocupe, no tomará mucho tiempo. Esto es para tranquilizar al cliente y evitar que me vaya a cortar durante la interacción. Con esto yo almaceno mi flujo y hago una publicación. Tan pronto yo hago una publicación, el bot ya puede entender estas llamadas, ¿sí? Todo lo que yo hice. Como ustedes ven, el entrenamiento fue muy rápido porque yo ya tenía los verbos identificados, las expresiones, y en el cambio del flujo, pues como no estoy añadiendo ninguna funcionalidad adicional, sino solo textos, pues fue muy rápido también, ¿no? Y estoy abriendo una nueva línea de flujo. Yo aquí podría hacer cualquier otra cosa. Por ejemplo, si el cliente me dice, no tengo tiempo, lo que el bot en este camino hace es decirle descuide, lo llamaremos en otro momento, tenga un buen día, y lo que hace es registrar en la campaña de que se le debe volver a llamar al cliente en un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, todo depende de lo que nosotros hagamos en cada uno de los caminos que identifique el cliente. En este caso, ya está el sea breve. Vamos a hacer una prueba de llamada para identificar que sí se almacenó lo que yo le construí al bot, ¿sí? Entonces, nuevamente voy a ponerle la llamada del teléfono y vamos a escuchar. Buenos días.
¿Me comunica con el señor Jorge Tello, por favor? Sí, con el mismo. Le saludamos de Almacenes Pepito. Soy su asesor virtual de negocio. Por control de calidad, su llamada está siendo grabada y monitoreada. ¿Me permite 2 minutos de su tiempo, por favor? Claro, pero sea breve. No se preocupe, no tomará mucho tiempo. La llamada es por la freidora de aire que adquirió en nuestra cadena. Queremos saber si ha tenido novedades con el mismo. Cuéntenos brevemente cómo se encuentra su producto. Está perfecto. Gracias por su respuesta. Anotamos la observación para darle seguimiento. Adicionalmente, le comentamos que su deuda de $250 con 35 centavos está pronta a vencer. Le recordamos la importancia de mantener sus pagos al día y evitar cargos por mora. Sí, como vieron, se presentó el diálogo que yo añadí en el flujo. No fue nada del otro mundo, fue la construcción. Inclusive, no necesita de un equipo experto, como ustedes ven, hacer estos cambios de diálogos. Donde ya se necesita un poco más de valor técnico es cuando te conectas con un backend, ¿sí? Entonces, eso ha sido el demo que les quería mostrar. Juan Diego. Muchas gracias, Jorge, por esta excelente presentación. Tenemos una pregunta más de nuestra querida Paola Ganán. Gracias, Pau, por tu interés por participar en esta webinar. Nos pregunta a todos, Jorgito, con el tema de la Ley de Protección de Datos, que está vigente ahora en el Ecuador, que tiene reglamento ya, ¿el bot debe tener el consentimiento para tratar tus datos personales? ¿Cómo se maneja este tema en los bots? Me atrevo a dar la pauta. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta cualquier regulación, mi querida Pau, y hay que diseñar la experiencia. Como decía Jorge, hay que centrarse en el cliente, pero no dejar de lado el cumplimiento de las regulaciones. Entonces, si es que al cliente se lo va a tocar con un asesor virtual, con un agente de silicio, hay que tener en cuenta si es que el cliente antes no pidió que se le excluya en una campaña, o que no se le contacte por temas de cobranzas, o que no se le contacte por temas comerciales. Arranca la experiencia desde la selección del público objetivo cuando se cumple con la regulación. Jorge, ¿quieres complementar mi respuesta? Por supuesto. El bot, para comentarles, el bot graba las llamadas en nuestra plataforma y nosotros también implementamos reporterías y logs de lo que está pasando. Una reportería de navegación del cliente y un log de todas las transacciones que está realizando el cliente con muchos temas más técnicos. Entonces, tú tienes 3 puntos en donde puedes verificar que el cliente aceptó esta regulación de entrega de datos, ¿no? Que obviamente tenemos que diseñar dentro del diálogo un pequeño diálogo donde se le pregunta al cliente si está de acuerdo. Entonces, ahí tú vas a tener que él dijo que sí, tanto en la grabación como en la reportería, como en el log. Entonces, y como dijo Juan Diego, pues tenemos que cumplir siempre este tipo de regulaciones. Muchas gracias, Jorge. Aprovecho para ir terminando. Tenemos un enlace para que ustedes agenden ahora y reserven una cita y tengan la posibilidad de recibir o de atender a un demo personalizado, seguramente con el propio Jorge. Sí, Jorge, me encantó personalmente la ponencia, la presentación, el demo que preparaste. Te agradezco por siempre hacerlo con tanto corazón. Les agradezco a todos por el tiempo que nos han concedido. Nos pasamos bastante de la hora, pero ni modo, así es cuando nos apasiona. Les agradezco a las 27 personas que se han quedado por este tiempo. Continuamente seguiremos proponiendo contenido en CX Sessions para aproximarnos a sus necesidades. Esta es una dinámica para atender temas puntuales que está teniendo mucho éxito. Por favor, antes de cerrar, si es que alguien tiene alguna pregunta adicional, estamos a sus gratas órdenes. Juan Diego, nomás hay unas 2 preguntas que quiero responder aquí que veo en el chat. Vale. Una es que pregunta si el bot puede entender cosas así muy quiteñas como rapidísimo o rapidito. Pues obviamente que sí, si lo entrenamos. Y la otra es de Gabriela, que nos dice, ¿esta programación del bot se puede adaptar con cualquier plataforma o debe ser plataforma propia? La programación del bot depende de la plataforma. La que ustedes vieron ahorita es Genesis Cloud,
Pero cuando nosotros nos integramos con el backend de sus empresas, esa sí puede ser cualquier tipo de backend, mientras se cumpla este tema de que nos conectamos mediante APIs, ¿no? Que es prácticamente el estándar a nivel tecnológico. Y ahí sí me permito hacer un comercial. No es la flecha la que mata, es el indio que dispara la flecha el que mata. Y para que la inteligencia artificial sea bien efectiva, ustedes tienen que seleccionar a un socio de negocios bien efectivo, que conozca, como ha evidenciado a Jorge, a profundidad estos conceptos. Sin más, les quiero pedir que se mantengan atentos a nuestras invitaciones. Tenemos mucha información por delante para compartirles. Estamos seguros de que estos conceptos, esta innovación, esta evolución acelerada puede ser consumida por empresas de todo tipo y en toda industria vertical. Les agradezco una vez más por acompañarnos y les invito a seguir sintonizados a nuestro contenido. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana. Un fuerte abrazo, estimados amigos. Hasta luego.